Vamos a dar comienzo entonces a la clase 2 de funciones matemáticas, clase 2 del módulo 4 de funciones matemáticas que corresponde a geometría analítica. Nosotros ya habíamos visto los conceptos básicos, ¿cierto? Habíamos revisado las fórmulas principales con las que se trabaja. Habíamos visto de manera muy superficial las fórmulas que se utilizan y la idea es que las podamos repasar ahora para recordar ciertos puntos y poder profundizar un poco más. Por ejemplo, la pendiente de una recta. Esta es la fórmula de pendiente de la recta. ¿Ya? Ustedes tienen que tener claro que esta fórmula, lo único que yo tengo que hacer es tener determinados cuáles son los puntos. En este caso, tengo el punto 1, que corresponde al par ordenado 3, menos 2. Punto 1, ¿cierto? Y al punto 2, que corresponde a menos 2, 7. Entonces, teniendo claros cuáles son mis puntos, yo simplemente tengo que reemplazar. Este va a ser el x1, este va a ser el y1, este va a ser el x0, y este va a ser el y0. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la pendiente? Es m, que es igual a y1 menos y0 x1 menos x0. Entonces reemplazo. ¿En cuánto me quedaría el primero, el y1? Mirando lo que está acá. Esta tablita que yo hice ahí. Ustedes me dicen. El y número 1, este primer número, ¿cuál es? ¿El 3, el menos 2, el menos 2 de acá abajo o el 7? Matías me Sería dice. 0, sería 7, profes. Y0. No, estoy preguntando por el y1. Ah, sería 2. 2, ¿seguro? Esto es un menos 2. Menos 2. Menos Sería 2. menos 2. Disculpe. Ya. Por fórmula se tiene que poner sí o sí el signo negativo. No es necesario que se disculpe, mi estimado. Si estamos aquí para aprender. Menos 2, ¿ya? Menos, por fórmula va el signo menos, con menos el y0. Ahora va el 7. 7. Ya, y ahora abajo, ustedes. ¿Cuál sería el x1? Menos 2. 3. Ya, por ahí escuché 3. El 3. Menos 2. Menos, por fórmula, el último que me queda es menos 2. Menos por menos, más. Más. Entonces, el punto de la pendiente es menos 2 con menos 7 me da menos 9. Y 3 más 2 son 5. 5. Y de ahí sale este famoso menos 5, o sea, perdón, menos 9 partido por 5. O 9 sobre 5. Llámelo como quiera. Ya, recuerden que esto no es difícil, lo único que tengo que tener claro es el orden del par ordenado de los puntos o las coordenadas. Siguiente punto. La ecuación de la recta en el plano cartesiano. La ecuación de la recta, la ecuación con la que usted tiene que trabajar sí o sí, es esta que le voy a dibujar ahora, que sería y es igual a mx, esto está multiplicado, ¿ya? Mx más n. Esta es la fórmula estándar, que de hecho, si nosotros vamos a las fórmulas de arriba, ecuación de la recta, ecuación principal de la recta, esta es.
¿Ya? La ecuación principal, esa es con la que tenemos que trabajar. Entonces dice, primero tenemos que sacar el punto de la pendiente para poder determinar el m. Primero determinamos el m y después simplemente vamos reemplazando. Entonces, en estos pares ordenados que tenemos acá, en estas coordenadas, tenemos el 3,4 y el menos 4, menos 3. Entonces, este va a ser nuestro punto 1 y este va a ser nuestro punto 2. Ahora no le voy a anotar los nombres abajo, simplemente voy a reemplazar. El m es igual. ¿Cuál sería el y1? 3. No, 4. 4, ¿ya? Porque recuerden que primero viene el x, después de la coma está el y. Entonces sería el 4. Por fórmula, menos, tiene que venir el y1. ¿Cuál sería? Más 3. No, más 3, perfecto. Sería menos 3 y menos por menos me da más. Y abajo, ¿cómo quedaría? 3 más 4. 3 más 4, perfecto. Anotamos el x1, que sería el 3, menos por fórmula, con el menos 4, menos por menos da más, y me da 4. Y este m es igual a 4 más 7 partido por 7. 7 partido por 7, que eso es 1. 1. Igual a 1. 1, ¿ya? Esa es la pendiente, el 1. Esto que está acá. Está anotadito ahí. Entonces, tenemos que, en la ecuación principal de la recta, que tenemos la ecuación, digamos, la principal, o también la podemos anotar así, como está acá. De hecho, vamos a volver a la fórmula. Recuerden que yo la puedo presentar. Esta es la ecuación de la recta de la pendiente versus el punto, y lo otro es la ecuación de la recta general, ¿ya? Tenemos que siempre tratar de llegar a esto que yo les anoté aquí. Entonces, vamos a utilizar ahora la ecuación de la recta pendiente versus el punto. La ecuación punto pendiente. Entonces, ¿cómo funciona? De esta fórmula que está acá, voy a esconder un poco el chat. Yo tengo que reemplazar. Voy a anotarlo lo mismo acá. De hecho, porque está ocupado ahí. Aquí. Ya. ¿Sé cuál es el valor de Y en este minuto? Con la información que tengo acá, tengo estos puntos, ¿cierto? ¿Sé cuál es el valor de Y? ¿Qué creen ustedes? Pero no tiene valor. Por ahora no. No, Ya. por ahora no. No tiene ningún valor, no lo conocemos. Entonces lo anotamos simplemente como Y. Estamos reemplazando. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿ya? Y vamos simplemente a reemplazar. Menos el Y0, ¿lo conozco? Sí. ¿Cuál es? Menos 3. Perfecto, menos 3. A ver, el Y0. No, el Y0 sería el punto 1, punto 2. Menos 3. El Y0. Aquí hay un error porque menos 4 es X0. Claro, esto está mal. Claro, porque sería el Y0, porque esto es Y1, esto es Y0, es menos 3. Eso está malo. Bien ahí. Entonces es menos 3. ¿Ya? Entonces, no considerar esto porque esto estaría malo. Entonces, menos 3 me daría más 3. ¿Cierto? Sí. Sí. Igual, reemplazo. ¿Conozco el M? M1. 1. Sí, M1. Paréntesis. ¿Conozco el X? No. Ya. No. Mantengo el X. Menos. ¿Conozco el X0? Sí, menos 4. Menos Sí, 4. menos 4. Que se me quedaría como más 4.
Más 4, sí. ¿Ya? Perfecto. Ahora, tengo la leve sospecha que está usando el otro punto, pero no importa. Ah, claro, verdad, esto es lo que habíamos conversado la otra vez, po. Acá el problema es que está mal anotado en esto, porque aquí lo que habían hecho era usar los puntos, los unos, pero en estricto rigor debieran dar lo mismo, ¿ya? El índice es el que está mal anotado. Pero probemos a ver si llegamos al mismo resultado. Entonces, esto lo mantengo, y más 3, y acá tengo que hacer la multiplicación que corresponde. 1 por x, x. X 1 por más 4, 4. Más 4. 4. Perfecto. Y ahora tengo que empezar a ordenar. Sí. Este 3 lo vamos a pasar a la derecha. Menos 3. Va a quedar como menos 3. X. X Y más sería 4 4. menos 3. Si lo paso este que está sumando, si lo paso restando hacia el otro lado, 4 menos 3, ¿cuánto me da? 1 más 1. 1. Entonces llegamos a al mismo resultado, que es el que está acá. Ya. Y es igual a x más 1. ¿Dónde está el problema? El error aquí, como lo estábamos conversando, en el índice. ¿Ya? Tengo que tener claridad de si voy a utilizar, cuál par ordenado voy a utilizar. En estricto rigor puedo ocupar cualquiera, pero tengo que tener claridad para no andar mezclándolo. Si voy a utilizar el 1, utilizo el 1. Si no, voy a utilizar el par 0. ¿Ya? Y esta sería la ecuación principal de la recta. Hasta ahora. ¿Lo van recordando? ¿Lo entienden? Y pues, Hasta ahí estamos claros. Claro, ahí Matías estaba diciendo lo mismo. Tomar el punto 1 como punto 2. Ya, esto es lo básico, ya lo estamos tratando de recordar, ¿cierto? Para que puedan desarrollar la evaluación. Voy a borrar lo que está acá. Vamos a continuar y tenemos ya, la gráfica de la recta en el plano cartesiano. Ya, acá vamos a ver algo que esto quedó como medio pendiente ayer, porque tenemos que ver la recta, la perpendicular, claro, tenemos que ver las perpendiculares y las paralelas. Pero para poder entender estas dos hay que ver la recta en el plano cartesiano sí o sí. Despejando de las variables en su ocasión, o sea, realizar una tabla de valores de dos pares ordenados representando dicho punto en el plano cartesiano. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Nos entregaron esta ecuación de la recta. ¿Ya? La ecuación general de la recta, que es lo que tenemos acá. Ya esta ecuación lo que le vamos a hacer es aplicar valores. Pero para poder aplicarle valores tengo que tener la incógnita en algún lado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le digo que este x va a valer 5, ¿qué hago con la y? Porque va a estar igualado a 0. Tengo que transformarla a la expresión, fíjense bien, de y es igual al m por x más n. ¿Dónde está representado aquí? Acá. O sea, tomé esta expresión y la convierto en la ecuación de la recta, la ecuación principal. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Voy a tomar esta expresión, el x más 2y menos 4 es igual a 0. Voy a usar un color diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traspasar todas las variables, menos la y, menos esta, eso, perdón, lo voy a traspasar hacia el lado derecho. Entonces comienzo. Primero voy a traspasar el x. ¿Ya? Y me va a quedar, en realidad puedo traspasarlo todo al mismo tiempo, no es necesario hacerlo uno por uno. Traspaso todo para allá. Me va a quedar 2y es igual, primero anotamos la x, me va a quedar como menos x, más 4.
¿Sí? Sí. Ya. Así me queda. Como este factor está aquí, este 2, yo lo tengo que traspasar ahora. Si está multiplicando, pasa para este lado. Está multiplicando este Y, pasa dividiendo. ¿Ya? Entonces me va a quedar el Y, pero tiene que dividir a cada término, no solo a uno. Este 2 divide al X y también divide al 4, divide la expresión completa. Entonces me va a quedar Y es igual, acá simbólicamente, por decirlo de alguna manera, este X tiene antes un 1. Como si tuviera un paréntesis, exactamente. ¿Ya? Entonces digo, el menos X está dividido, esto está dividido por 2. El X antes no se ve, pero tiene un 1. Y de ahí es de donde sale el 1 medio que está acá. Y todo este 1 medio me queda multiplicado por X. Más 4 dividido por 2. Lo vamos a anotar para que se vea bien. 4 dividido por 2 es 2, que me da el 2 ahí, el positivo. Entonces me queda Y es igual a menos, menos 1 medio por X. 4 dividido 2 son 2. Y ahí tengo, para graficar, ahora tengo la expresión de la ecuación de la recta. Que tengo el Y, lo voy a anotar con color. Este sería mi Y. Esto sería mi M. Vamos a poner otro color. Ojo, el M es solamente el menos 1 medio, no el X. ¿Ya? Entonces esto sería el M. El X es el X, no hay nada que hacer ahí. Y el más 2, este 2 que está acá, con signo y todo, corresponde al N. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere representar? ¿Qué quiere representar este 2? El punto donde corta la recta en el eje Y. O sea que si yo tengo la recta, tengo el plano cartesiano, ¿cierto? Quiere decir que está cortando en el número 2. O sea que si aquí está el 1, acá está el 2, en algún punto está cortando aquí, la recta. Ahora, este número que está aquí, el menos 1 medio, ¿es positivo o negativo? Negativo. No se escucha. Repite, profesor. Ya. ¿Qué es lo que pasa? El N representa el punto en donde la recta, yo tengo que dibujar una recta en el plano cartesiano, puede ser así, así, como sea. Este N representa en el valor en que la recta está cortando al eje Y. O sea, el Y está siendo cortado por la recta en el número 2. Este es el 1, acá está el 2. Listo, está cortando acá. Y yo les pregunto ahora, el valor de M en esta recta acá, en esta ecuación, ¿es positivo o negativo? Negativo. 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 ¿Se acuerdan que cuando vimos la pendiente, cuando el valor era positivo, cómo era la recta? Era ascendente. Y si era negativa, era descendente. Entonces yo puedo inferir que al ser una pendiente negativa, esta recta es de pendiente negativo. Solamente con estos datos yo ya puedo saber más o menos hacia dónde va. No es que vaya necesariamente así, pero puedo darme una idea de para dónde va la recta, cómo tendría que ir. Si yo le empiezo a agregar valores a esta recta y me aparece para el otro lado, es porque está mala la ecuación o está mala algo estoy haciendo mal. Esa es la manera de verificarlo. Entonces, Ya. ¿cómo lo vamos a verificar? Que de hecho tenemos el dibujo ahí. Lo que vamos a hacer ahora es crear una tabla
una tabla de valores, valor para el X, valor para el Y. Entonces, cuando el X valga, por ejemplo, 0, yo reemplazo en esta fórmula. La voy a anotar acá en chiquitito con rojo. Y es igual a menos un medio de X más 2. El X lo voy a dejar como un cuadro, para que se hagan una idea. Porque ahí yo tengo que reemplazar los valores de X. Entonces, estoy diciendo que el X vale 0. Si el X vale 0, ¿cuánto me da el resultado de toda esta ecuación? Acá. 2. 2. Entonces, cuando el X vale 0, el Y vale 2. Vamos a hacer otra prueba. Que es como se debe hacer. Cuando el X vale 1, menos un medio por 1 más 2. Usen calculadora nomás. Pueden utilizar, si usan la calculadora y les da un valor decimal, no hay ningún problema. Menos un medio por 1 más 2. ¿Cuánto les da? 0, profe, 0. ¿Cómo le va a dar 0? Esto que está aquí. Sí. Menos un medio por 1. ¿Cuánto le da? Menos un medio, no se cambia. Esto, pues, realice esta fórmula hay que resolver. En vez de 0, ahora es 1. Sí, pero menos un medio por 1. No se cambia hasta que menos un medio. Por eso, pues, menos un medio y más el 2, ¿cuánto le queda? Más 2. Por eso les digo, usen calculadora si quieren. 1,5, perfecto, Matías. Eso era la respuesta que tenían que darme. Un medio. O sea que cuando el X vale 1, vale 1,5 acá. Y como dice acá el ejemplo, cuando vale, y ahí yo podría ir agregando 2, el 3, hasta llegar al 4. Cuando vale 2, porque tengo que ir creando esta tabla. ¿Ya? Cuando vale 2. Hay que parar cuando uno lo estime conveniente. Como ahora, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan tener dos puntos de referencia. Por ejemplo, acá ya tenemos el 0,1, el 0,2, perdón, que sería x0, y el 2, que es el que tenemos aquí, el primer par. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era el punto donde estaba cortando el eje? Y tenemos el par, podría ser el 1,5, que es cortito, o sea, x1, y el 1,5, que sería como por aquí. Y ahí te dice que efectivamente la recta está cumpliendo con el dibujo que estábamos haciendo. Ahora, estos puntos están muy cerquita. Lo ideal es utilizar un poco de distancia como para poder trabajar. Por eso acá se utiliza el 0 y el 4. La idea es que siempre utilicen el punto 0 para corroborar que esté cortando bien en el eje, y después le pueden poner un valor de 2, de 3 o de 4 como para poder tener un poco de distancia. ¿Ya? No es que ya esto tú lo tienes que seguir realizando según los valores que tú necesites. Ya, esto que expliqué acá, ¿se entendió mejor ahora? Sí, profe. ¿Puedo borrar? Hasta ahí estamos, sí. Vamos a continuar para no atrasarnos tanto. Entonces, ¿qué nos quedaba? Las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Entonces vamos a ver las paralelas primero.
¿no? Porque acá lo único que se hizo, o lo único que se hace, está diciendo, haya la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1,1 y que es paralela a esta recta. Entonces, acá tenemos que hacer un procedimiento similar a lo que hicimos anteriormente. Como les había dicho, siempre hay que encontrar el y es igual a m de x más n. ¿Ya? En este caso, el m, al ser rectas paralelas, la pendiente de la recta 1 tiene que ser igual a la recta de la, o sea, la pendiente de la recta 1. Tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes. Si no, no cumplen con que son perpendiculares. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? En función de un par, de una coordenada o de un par ordenado de una recta y con la función de la otra recta. Lo primero es determinar cuál es el punto de la pendiente. ¿Ya? Porque acá lo único que tenemos son la ecuación general de la recta. No tenemos el punto de la pendiente todavía. Tenemos que 2x más 4y menos 6 es igual a 0. Esto hay que transformarlo a este formato. Nuevamente, dejamos la y a un lado, o sea, dejamos el 4y y traspasamos todo lo demás. Me va a quedar igual a menos 2x más 6. Dejo entonces la F, ¿no? Y ¿Ya? me va a quedar. ¿Y qué tengo que hacer? Nuevamente el 4 va a pasar dividiendo a cada término o como si estuviera en paréntesis. Entonces me va a quedar y es igual a menos 2 cuartos de x más 6 cuartos. ¿Y qué se puede hacer aquí? ¿Se podrá hacer algo más? No entiendo nada, profe. ¿No entendió nada? Nada. Hay que dividir 6 por... no. Ya. Me Lo da vamos a hacer de un- nuevo para que entiendan. Sí, esta es la ecuación que a nosotros nos entregaron. 2x más 4y menos 6 es igual a 0. Esta es la ecuación de la recta, la ecuación general. Y a nosotros nos dicen, para poder sacar la pendiente, tenemos que llevarla sí o sí a este formato, a la ecuación principal de la recta, que es y es igual a m de x más n. No está en este formato, porque tengo el x al lado izquierdo, tengo el y al lado izquierdo, tengo el c al lado izquierdo y está igualado a 0. Está en este formato, en formato general. Tengo que pasarla a formato principal. ¿Cómo hago eso? Dejo el y al lado izquierdo, o sea, 4y, pongo el igual, y todo lo que estaba al lado izquierdo lo paso al derecho. Este 2x, ¿cómo pasa al lado derecho? Con menos. Menos 2x Menos 2x. más 6. 2x más 6, exactamente. ¿Ya? Y este 0 se elimina porque ya no estoy igualando a 0. Ujú. Ahora, este 4, como está multiplicando el y, tiene que pasar multiplicando, o sea, perdón, dividiendo a cada término. Me va a quedar y es igual, lo único que hice fue sacar el 4, menos 2x más 6. Ahora, como vamos a pasar el 4 de multiplicar a dividir, tiene que dividir cada término. 4. ¿Sí? ¿Ahora me quedó mejor? Sí. Sí, Ahora, ¿qué puedo hacer ahora? Simplificar por 2. casi. Multiplica por 2. Claro, Sí. el y me va a quedar, esto simplificado por 2 me queda un medio, menos un medio en realidad. Menos. Y esto me queda simplificado como 3 medio. 3 medios. Y ahí tengo ya mi
tengo la ecuación, la ecuación principal de la recta. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo con esto? Está en este formato, ¿cierto? Sí. Ya, y si yo les pregunto, ¿el Y lo tengo? Sí, está ahí. Necesito saber cuál es el M. ¿Cuál es el M acá? ¿La pendiente? Menos un medio, creo. Menos Uno un y medio. medio. Perfecto. Lo único que tengo que hacer es mirar este número. Y con eso ya tengo la pendiente. Listo. La pendiente es menos, de la primera recta es menos un medio. Como son paralelas, ambas tendrían que tener la misma pendiente. Por eso se dice, si M1 es igual a menos un medio, entonces se infiere que la pendiente del 2 es menos un medio. ¿Sí? Ese es perpendicular. Vamos a pasar, estamos primero en la paralela y después pasamos al perpendicular, porque nos falta todavía obtener la ecuación de la recta. Ahora, nosotros tenemos esta ecuación donde dice y es igual a m de x más n. Nosotros no tenemos la ecuación, pero sí tenemos estas coordenadas, los puntos. El primero, ¿a cuál corresponde? El menos 1. En el plano cartesiano. ¿Al x o al y? X. El x y después el y. O sea, yo podría reemplazarlo directamente en esta fórmula. Porque ya tengo la pendiente y tengo la ecuación principal de la recta. Y digo, ¿cuánto vale el y? 1. 1. Ya, primero voy a anotar la fórmula. Y, vamos a hacer con otro color. Ya, y es igual a m de x, o sea, m por x más n. Reemplazo el y, ¿cuánto vale? 1. Abajo, 1. Es igual, ¿a cuánto vale el m? Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. Por x, ¿cuánto vale x? Menos 1. Menos 1. Menos. Más el n. Hasta ahí estaría. Recuerden que el 1 y n, medio. 3 medio. Estoy haciendo el... N vale 3 medio. ¿cómo? 3 El medio. No, el 1 n y no. medio. Esto queda hasta ahí. N. El n, sí. Si 3 medio. No es 3 medios, porque el 3 medios corresponde a la otra ecuación. Esto que va hasta aquí, n. N. Hasta ahí. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿cuánto me da esto que está acá? Menos un medio por 1, por menos 1, menos un medio por menos 1, me da un medio. 1 medio. Sí. Un medio. Un medio. 1 es, o sea, me va a quedar como 1 es igual a un medio más n, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que voy a hacer ahora, si van a, no pongan música, por favor. Ya. Entonces, tengo que ahora transformar esto. Un medio lo tengo que pasar para la derecha, completo. Me va a quedar como 1 por un medio. Me quedo como muy abajo. Lo voy a anotar arriba. Acá. Me va a quedar como 1 por un medio es igual a n. Y 1 por un medio no afecta en nada. Me queda como un medio es igual a n. Ahí tengo el n. Entonces, sabiendo cuál es el y, perdón, sabiendo cuál es el m y ahora ya sé cuál es el n, simplemente reemplazo. Me va a quedar como
como y es igual al m, que vale menos 1/2, de x, más el n vale n, 1/2, más 1/2. Y esa es la ecuación de la recta. Yo sé que son hartos pasos, ¿ya? Para que lo vayan viéndolo con calma. Recuerden que siempre tenemos que llegar a este formato. Y es igual a m de x más n, que esta es la ecuación principal. Bueno, este es como el resultado final al que uno tiene que llegar, a este formato. Ya, vamos, voy a borrar. ¿Se puede borrar? Lo están copiando. Voy a borrar. Entonces tenemos ahora las rectas paralelas, o las perpendiculares, que estas no las vimos ayer. La única diferencia entre la paralela y la perpendicular es que la pendiente es inversa. O sea que si la pendiente del 1 tiene que ser inversa a la del 1, o sea, tendría que ser menos partido por el m2, por ejemplo. Me queda así. Ese es digamos, el formato. Y la multiplicación entre ambas, para corroborarlo, m1 por m2 me tiene que dar como resultado menos 1 siempre. Esa es la manera de comprobar que son perpendiculares. Multiplico los puntos de la pendiente, ¿ya? Lo vamos a ver mejor. Entonces acá tenemos el ejemplo que dice: determina la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta 3y menos 6x es igual a 5 y pasa por el punto 3, menos 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer según ustedes? Para determinar la ecuación general de la recta que es perpendicular a esta recta. Recuerden que siempre tenemos que partir con llevar, si tenemos este caso, que esto es lo que nos están dando, tenemos que llevarla a formato principal. Este formato general la llevamos a formato principal. Y es igual a m de x más n. ¿Cómo lo hago? ¿Voy a achicar un poco? M de x igual a 6x. Ya, primero voy Y a anotar igual a 3. primero voy a anotar la ecuación general, que sería 3y menos 6x igual a 5. ¿Sí? Y esto tengo que llevarlo a formato, este formato, ¿ya? Entonces lo primero que tendría que reemplazar, tengo que dejarle y a un lado, tendría que cambiar el 6x, cambiarlo de lado, dejo como 3y igual a 5. Bueno, primero vamos a anotar el x, 6x más 5. ¿Sí? Y tendría que pasar el 3, tiene que pasar también dividiendo nuevamente. Me va a quedar como y es igual a 6 partido por 3, x más 5 tercios. Simplifico, donde se pueda. 6 dividido 3. 2. 2x
más 5 tercios. Ahí está el... Ya transformé esta primera ecuación a formato principal. Acá está. ¿Ya? ¿Y cuál sería el m para esta ecuación? 2x. Solamente el 2. Sin la x. ¿Ya? Cuando hablamos del m, hablamos del número solo, el que está acompañando al x. ¿Ya? Entonces sabemos que la pendiente es 2. Y como les había dicho, en el caso de las rectas perpendiculares, o sea que si el m es 2, la de la recta 1, la recta 2 tiene que ser el inverso de 2. ¿Y cuál sería el inverso de 2? Se anota como menos Menos. un medio. Medio. No como menos 2, se anota como menos un medio. Porque menos un medio es el 2 al revés. De esa manera se anota. Para que lo tengan claro. Si yo les digo, por ejemplo, tengo una pendiente de 5, el inverso va a ser menos un quinto. Así la tienen que anotar. ¿Ya? Para cualquier caso, para que lo... Ese es como el truco, no lo anoten al revés, no lo anoten como menos 5, como menos 7, no, anótenlo así. En formato de fracción. Entonces nuestra pendiente 2 sería invertida menos un medio. Entonces, ya tenemos la pendiente 1, ¿cierto? Y la pendiente inversa de la segunda recta. Ya, ¿qué más nos quedaría? Tenemos que llegar a la ecuación. Recuerden que para llegar a la ecuación tenemos que utilizar esta misma que está acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos los puntos, las coordenadas. Reemplazamos el 3/4. Vamos a tener la ecuación de y es igual a mx más n. Reemplazamos. ¿Cuánto es el valor de y acá en este par? Menos 4. Ya, menos 4. ¿Cuál es el valor de m para la segunda recta? Que sería esta. 2. No, la segunda. 1,5. Igual a un medio negativo. O menos 1 partido por 2, como quiera llamarlo. Por x. ¿Cuánto vale x? 3. 3. Por 3. Más el n, que el n no lo sabemos cuál es, el punto de corte. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación. Menos un medio por 3, ¿cuánto es? Menos 3,5. ¿Ya? Menos 1,5. Y todo eso lo tenemos que llevar o traspasar hacia el otro lado, del n. Que sería menos 3 medios. Un segundito. Nos quedaría entonces menos 4 es igual a menos 3 medios
más n. Y esto lo vamos a llevar hacia el otro lado, o sea, nos va a quedar menos 4 más, porque como un menos 3 medios va a quedar como más 3 medios, partido por 2, Es igual. es igual a n. Y esto ahí habría que hacer la suma de esa. Puede quedar expresado como decimal o como fracción. Ahora, ¿cuál sería una manera de resolverlo rápido? Utilizando lo que sería como el máximo común divisor. Lo voy a poner acá para que entiendan el traspaso que voy a hacer. Esto lo voy a dejar dividido, va a quedar como menos 8. 5,5 negativo. 5,5 negativo. Va a quedar como 2 más 3 medio. Y todo eso es el n. Y como dice el compañero ahí, voy a anotar el resultado para arriba. Yo sé que estoy medio desordenado, pero esto queda como menos 5 medios menos 5 medios es igual a n. Y ahora ya obtuve el n. Entonces, voy a borrar esta primera parte que hice acá, ¿ya? Porque me estoy quedando sin espacio. Entonces, tengo que llegar a la ecuación general de la recta. ¿Qué es lo que tengo yo? Tengo un y es igual al punto de la pendiente que corresponde a menos un medio, ¿cierto? Menos un medio de x menos 5 medios. Eso es lo que tengo y tengo que llevarlo al formato de ecuación general de la recta. ¿Cómo lo hago? Voy a, así como este número, ¿se recuerdan que cuando yo tenía el 2, por ejemplo, y lo pasaba, quedaba dividiendo cada término, ¿lo recuerdan? Sí. En este caso, como tengo el mismo 2, es como que si yo tuviera, voy a escribirlo y lo voy a borrar al tiro, es como que si yo tuviera menos 1, x, menos 5, lo que decía el compañero, que estaba dividido por, está en paréntesis. ¿Ya? Entonces, hacer el mismo factor, yo puedo tomar estos dos dígitos y llevarlo como solo uno hacia el otro lado. Hacer la operación inversa. Entonces me va a quedar como y2, o perdón, 2y es igual a menos 1, menos un x, menos 5. Y ahora tengo que tirar simplemente todos los números hacia un solo lado. Me va a quedar entonces, ¿cómo? Bueno, en realidad este 1 no es necesario. Me va a quedar como menos x, pero, ya, es un menos x, me va a quedar como más x, más 2y, este es un menos 5, al pasar hacia el otro lado queda como más 5, y todo esto es igual a 0. Y de esa manera me queda en el formato general de la recta, de ecuación general de la recta. Hasta acá, ¿cómo van? Complicado. Ya, esto es, miren, yo les voy a les voy a subir el video hoy día mismo en la noche, mañana pedirle una revisadita cuando estén haciendo los ejercicios, ¿ya? Porque yo les estoy dando el paso a paso así, pero muy detallado, cosa que ustedes lo pueden ir siguiendo e ir aplicando en lo que tengan que desarrollar, ¿ya? Yo sé que son hartos pasos, porque no lo van a aprender de un minuto a otro. Esto requiere harta práctica, como yo les había dicho. Así que si no lo entienden de una, tampoco se complique porque van a tener que verlo más de una vez
para poder entenderlo. Voy a borrar. Entonces tenemos hasta la perpendicular y paralelas. ¿Qué nos va quedando? La distancia entre dos puntos la habíamos visto ayer, ¿ya? Que acá lo único que hay que hacer es simplemente aplicar esta fórmula. ¿La recuerdan, cierto? Ujú. Entonces yo ¿Tenía simplemente... clase ayer? Profe, ¿tenía clase ayer? Sí, pues, ¿qué le hicimos? ¿A qué hora y en qué link? Ya, Ayer ya, tú Lo tienes recibí en email. un link que no está... después conversamos de eso, mi estimado, porque para que no se nos mezclen los temas. Por favor. Ya. Entonces, en el plan, esta ecuación es la distancia entre dos puntos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? La distancia entre dos puntos. Yo tengo el plano cartesiano, Ujú. ¿cierto? Y por ejemplo tengo el punto 5,4, el par ordenado 1, el 5,4 que puede ser, por ejemplo, ya por aquí, así como para hacer una idea rápida, y el 1,1 que es aquí. Entonces la recta me queda así. Ya. Lo que está diciendo esta fórmula es que toma el punto 1, lo que está, la distancia entre el punto 1 y la distancia entre el punto 2 y determíname cuál es la distancia entre estos dos puntos. Es lo único que está pidiendo, nada más. ¿Y cómo lo hace? Utilizando esta fórmula. ¿Qué es lo que hace? Reemplaza el x2, esto sería el x2, ¿cierto? El x1, el y2 y el y1. Entonces reemplazan la fórmula acá. Lo voy a anotar para que lo vean, para desarrollarlo mejor y les quede igual en este video. Tengo la fórmula que dice raíz cuadrada, o sea, raíz, claro, raíz. Ya. X, el x2 menos el x1, todo esto más el y1, el y2, perdón, menos el y1. Y cada uno de estos términos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Reemplacen la fórmula. Primero la raíz, paréntesis. ¿Cuál es el x2? Sería el 5. ¿Ya? Recuerden que este es el x2, el x1, Ah, ya. este es el y2 y el y1. Los anoté en colores para que los puedan ver. Entonces, el x2 es el 5, Ujú. menos el x1, que sería 1. 1. Esto al cuadrado. Más el y2, ¿cuánto vale? 4. 4, perfecto. 4. Menos 1. el y1, que también vale 1. y todo esto al cuadrado. Entonces, ahora simplemente resuelvo. 5 menos 1 es 4, 4. 4 al cuadrado, más 4 menos 1 es 3 al cuadrado. 4 por 4 son 16. 16 elevado a Más 9. Más 3 por 3 son 9, que sería el 9. 16 más 9 son 19 más 9. 20, 25. 24. 25. 16 más. 16 más 9. No, 16 más 9. 25. 25. Y la raíz de 5 es 5. 5. Entonces, la distancia entre estos dos puntos es de aquí a acá es de 5. Entonces, para poder determinar la distancia, usted le tiene que pasar los dos pares, los ordena en la fórmula y simplemente saca la raíz. Ah, ya.
¿Ya? Esta no es difícil, esta es fácil. Sí, es fácil. Incluso, si, supongamos, si fuese raíz de 125, por ejemplo, que aparece más adelante, ¿Ah? ¿cuál es la raíz de 125? Puta, no tengo. Calcúlenlo. No, no. No es un número, no es una raíz exacta. Ya. Si da decimal, yo no tengo problema en que me las dejen como decimal. ¿Cuál es la respuesta matemática, digamos, correcta? Que es lo que se hace en este caso, lo voy a anotar acá arriba. Cuando les da una raíz inexacta, como 125, por ejemplo, ¿qué multiplicación me puede dar 125? 11, Sí, es 11,1803, ¿cierto? sí, era, no me acuerdo, 11, Denme un segundito. La otra manera de expresar esto es que quede como, y de hecho lo muestro en la calculadora, claro, de 5 por 25, que son 125. 5 por 25, que son 125. Y lo que yo puedo hacer es saco la constante fuera de la raíz, me va a quedar el 5 veces la raíz de 25. Y eso me queda, en realidad me va a quedar como 5 raíz de 5 en realidad, no 5 veces la raíz de 5. Así tiene que quedar, ¿ya? Ahora, si ustedes llegan a este resultado, para que no se compliquen, llegan a este resultado, ya es suficiente. No es necesario llegar tan al detalle para este caso. Voy a borrar para avanzar rápido. Entonces, el punto medio en el plano cartesiano, acá es lo mismo, ¿ya? El punto medio es para, claro, como les había dicho en algún minuto, nosotros tenemos el plano cartesiano y lo que queremos saber, si tengo una recta, que era la que teníamos hace un rato, tengo un punto acá y tengo punto ahí, punto acá. Nosotros lo que sacamos ahora fue la distancia, cuánto mide de aquí a acá. Pero el punto medio es es para poder obtener la coordenada, digamos, que hay aquí, al medio, dentro de esos dos puntos. ¿Cómo se saca? Con esta fórmula? ¿Y cómo es? Por ejemplo, tenemos el par ordenado menos 1,1 con 3,0. Reemplazamos esta fórmula. El punto medio se representa con M mayúscula y me va a quedar x2, que sería el menos 1, en este caso 3. 10, por ser el punto 2, ¿ya? Ojo con eso cuando les digan los puntos. Sería 3, ¿ya? Menos, perdón, más por fórmula, ¿ya? Que sería con el x1. ¿Cuánto es el x1? Que sería el del punto 1. Este sería el 2, el x2, el y2, el x1, el y1, menos 1. Perfecto. Como por fórmula tiene un más por menos es menos 1. Y todo esto partido por 2. Coma, el segundo par ordenado, que sería el y2, que es 0, ya. más el y1, que sería 1. Y todo esto también dividido por 2.
por 2. ¿Ya? Entonces, 3 menos 1 es 2. Lo voy a anotar acá. 3 menos 1 me queda 2. 2 partido por 2, coma, 0 más 1 es 1, dividido por 2. 2 dividido 2 es 1. Es 1. Entonces me queda 1,1 medio. Ese es el punto medio, la coordenada media. De nuevo, acá simplemente reemplazar según los puntos que a uno le entregan, ¿ya? Estas son facilísimas, sacar el punto medio, Matías, o la distancia son fáciles porque a mí simplemente me entregan los puntos y yo tengo que calcular. No, no es más que eso. Las otras son un poquito más complicadas porque tengo que estar sacándolo en función de la recta, si es la ecuación general, la ecuación principal. Ya, voy a borrar esto, porque ya son las 10:15. Ya, acá es donde vamos a algo nuevo. Ecuación de la circunferencia es el lugar geométrico de dos puntos cuya distancia, un punto fijo llamado centro, es constante. A esta distancia se le denomina radio. Para que usted entienda, o lo pueda visualizar de mejor manera, un círculo es una recta, pero simplemente que su origen y fin son el mismo, ¿ya? Yo esta recta la puedo estirar y le puedo determinar también su distancia, su longitud, cuáles son sus puntos, sus coordenadas, etc. Por decirlo de alguna manera. Es como que si yo tomara un cordel y lo estirara, lo podría trabajar de la misma manera. Entonces estos son los parámetros. El centro, ya, la coordenada central de este punto, se denominan como el H y el K. ¿Ya? El radio es la distancia. Si yo tengo un circulito, lo vamos a hacer con un círculo real mejor. Si yo tengo un círculo real, esto lo vamos a poner, por ejemplo, aquí y allá. El punto medio, al medio del círculo, y la distancia desde ese punto se conoce como ese sería el radio, ¿ya? El perímetro se hace por esta fórmula directa, ¿ya? Es 2pi por r. Para los que no tengan calculadora científica, el pi equivale a 3,1416. O sea, que la fórmula del P nos queda como 2 multiplicado por 3,1416 por la R, sea cual sea su valor en algún minuto. ¿Sí? Y el área corresponde al pi por r al cuadrado. Esta es la fórmula con las que se trabaja. Ahora, esta puede ser un poquito más complicada. Bien complicado. ¿Por qué? Voy a borrar. Ya. Esta es la ecuación principal para la circunferencia. Tengo como un retorno en el audio, lo voy a silenciar. Ahí sí. Entonces, la ecuación principal, x menos h, recuerden que el h y el k son las coordenadas para el punto central de la circunferencia, el r es el radio, y la ecuación general es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f, que es igual a 0. Esta es la ecuación del centro, y el radio, que también lo podemos expresar de esta manera. Cuando tenemos una ecuación, perdón, una circunferencia,
que el punto central, digamos, el centro del círculo está dado justo en las coordenadas 0, 0, esta es la ecuación para ese círculo. En vez de utilizar esto, nos da simplemente x cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y se acabó. Pero este es el caso exclusivo de que el punto central esté en las coordenadas 0,0. Entonces tenemos ya, acá es donde le hago una salvedad. Esta es la parte en la que empieza a aplicar el binomio al cuadrado, ¿ya? Para que lo tengan en consideración más adelante. Un segundito. Ya. Entonces, lo que se nos está entregando acá, hay la ecuación general de la circunferencia con centro, el centro 5, menos 2, y que pasa por los puntos, el punto menos 1,5. Estos son los datos que tenemos y esta es la ecuación para esta circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Tenemos la ecuación, el x menos el h, todo esto al cuadrado, más y menos k, todo esto al cuadrado, es igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces les pregunto yo, de todo esto que está acá, ojo que esto es el centro y esto es el punto 1. ¿A cuánto equivale el x? Recuerden que silencié los micrófonos. Pueden escribir también. 5. El x. 5. No. Menos 1, ¿ya? Porque recuerden que este es el punto, el par ordenado. Esto corresponde al centro. El centro se define como h y k. Y esto como x e y. Entonces, el x vale menos 1. Menos el h. ¿Cuánto vale el h? 5. Ahora 5. 5. Ya, todo esto al cuadrado, más. Esto era una y. Ahora el y, ¿cuánto es? 5. 5. Ahora 5. Menos el k. ¿Cuánto corresponde el k? Menos 2. Menos por menos da más 2. Más 2. Todo esto al cuadrado. Y el r que todavía no lo conocemos, r al cuadrado. Ya, pues, ahora simplemente hay que resolver. Pues. Profe, Dígame. si no hay punto, solamente hay centro. ¿Cómo? Si no hay punto y hay centro. Estoy utilizando las coordenadas del punto y el centro en la fórmula. El x lo estoy reemplazando por el menos 1, el h lo estoy reemplazando por el 5, pero por fórmula tiene un menos. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, yo le digo si no hay punto. Si dice no, si en la enunciación no hay punto, pero hay centro. Hay la ecuación la ecuación general de la circunferencia con centro 5, menos 2. Tenemos el centro, lo tenemos identificado. Y con la fórmula general podemos, con el centro y con alguna coordenada, podemos determinar cuál es la ecuación general.
Por eso, hasta aquí vamos recién en el paso 2 con suerte. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Menos 1 con menos 5 me da menos 6. Menos 6 al cuadrado. Más 5 más 2 son 7 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Ustedes me dicen. 49. ¿En total? No. 7 cuadrados. Ya, el primero da 36. Más 7 por 7, 49. Recuerde la regla de las potencias. ¿Por qué se anota el paréntesis? Porque si el signo negativo está dentro del paréntesis, menos por menos da más. 36 más 49, y eso es 85. ¿Ya? O sea, perdón, acá es, esto es r cuadrado, esto es 85. El R2. Y la forma de sacarle el cuadrado es multiplicándolo por raíz. ¿Ya? A eso corresponde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Ya tenemos el identificado cuánto equivale el R2 a 85. ¿Ya? O sea, podemos decir, voy a anotarlo acá, voy a continuar en este lado. Que tenemos, ahora vamos a calcular, ya con la otra fórmula, perdón. Vamos a utilizar la ecuación principal para determinar cuál es la ecuación principal, porque ya sabemos cuál es el H, cuál es el K y cuál es el R2, ya los identificamos. Esto es lo que estábamos haciendo, identificar cuál era el R2, porque sabíamos cuál era el H, cuál era el K, nos faltaba el R2. Ahora ya sabemos que el R2 corresponde a 85. Vamos simplemente a reemplazar. Entonces tenemos paréntesis, X, menos 5 al cuadrado. Recuerden que en la fórmula, el H, esta es la fórmula, vamos a utilizar la misma fórmula de nuevo. ¿Ya? Pero ahora vamos a reemplazar directamente para poder saber cuáles son los X y cuáles son los Y que tenemos que utilizar. Más Y más 2 al cuadrado, y todo esto es igual a 85. Esta es la parte en la que yo le digo que tenemos que empezar a aplicar el binomio al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a desglosar esto? Les voy a hacer el alcance acá para que lo tengan el recordatorio. Esto lo voy a anotar y lo voy a borrar por un tema de espacio. Lo dejo acá al ladito. ¿Cómo funciona? Si yo tengo el A más B y todo esto al cuadrado, que digamos la expresión que podemos tener acá o acá, ¿cómo me queda? El primer término al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. Así me tiene que quedar. Y en el caso contrario es que tenga el signo negativo, A más B, perdón, menos B al cuadrado, me va a quedar el A al cuadrado menos 2 por A por B
más b al cuadrado. ¿Ya? El único que cambia es el 2 por a por b, que cambia de signo. Cuando es negativo, el único que cambia es el del medio, que queda negativo. Como en el caso de acá, digamos. En este de aquí. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿O cómo nos va a quedar? Nos va a quedar x al cuadrado, utilizando la fórmula de acá abajo, ¿cierto? Nos va a quedar como x el primer término al cuadrado, x cuadrado, menos 2 veces 5 por x. 2x, 5, sí. 2 por 5x. Lo vamos a anotar para que quede todo bien explayado. Más un segundito. Más 5 al cuadrado. Es el primero. Voy a cambiar el color para que vamos separando. Más. Ahora vamos con la otra parte, que sería el y. Nos quedaría y al cuadrado cuadrado más más 2 por 2y. 2 por 2y más 2 al cuadrado. Y todo esto igual a 85. Ya, hasta acá, hasta este punto. ¿Alguien que se haya perdido? Antes de continuar, para ver si lo resolvemos ahora. Ya, recuerden que simplemente lo único que hice fue reemplazar el primer término al cuadrado 2 veces por el primero por el segundo y el término b al cuadrado. Es todo lo que se hace, nada más. Entonces ahora vamos a resolver. Nos va a quedar como, lo voy a hacer con eso. X cuadrado menos 2 por 5 son 10. X 10 más 25 más 25, perfecto. Más y al cuadrado x cuadrado más 4y, porque 2 por 2, 4y. más 4 Checar un poquito eso. Más 4, exacto, 2 por 2 son 4, y todo esto igual igual a a 85. 85. Y ahora simplemente lo que hay que hacer, toda esta expresión que yo hice acá, hay que igualarla a 0. O sea, este 85 hay que meterlo adentro y dejarlo igual a 0. Y resolver. Entonces, ¿cómo me va a quedar? X cuadrado menos 10x más 25. Vamos a ordenar primero todas las letras y después los números para poder visualizarlo. Después seguiría el más y al cuadrado más 4y más el 25 más el 4 y este 85 que estaba sumando pasa restando, menos 85. Y ahora resolvemos. Igual a 0. Claro, y todo esto igual a 0. Gracias por el detalle. Entonces 10x más y al cuadrado más 4y. Y acá tenemos que resolver 25 más 4 menos 85. ¿Cuánto da? 29. 29 25 más 4 menos 85. 29. Menos 56. Perfecto. Y todo esto igual a 0.
Y esa es la ecuación, la ecuación general para esta circunferencia. Largo. Ya, ¿se entendió o no se entendió? Ya. ¿O quedaron muy colgados? Avisa con pantallazo. Voy a borrar esto para que pasemos a la parte final, ¿ya? Que esto es como ya... Lo último que viene que nos va quedando es la parte conceptual. Ya el círculo unitario es un círculo de radio igual a 1, que por lo general está centrado en el punto 0, 0, que es lo que habíamos conversado. O sea, el centro, tanto el eje X como el eje Y, están en el centro del 0,0. Y sus coordenadas cartesianas en XY se emplea para definir fácilmente las razones trigonométricas de algunos triángulos. ¿Ya? Entonces, de esta manera se va definiendo esto. Esto es simplemente para definir el seno y el coseno, ¿ya? Para cosas más de física. Lo vamos a dejar ahí porque es algo más conceptual. ¿Qué es lo que sí puede entrar en la evaluación? Son las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente. Estas son las gráficas, ¿ya? Los valores para seno y coseno, la que está en rojo y en verde, son seno y coseno, sus valores son para máximo 1 y mínimo menos 1 en el eje Y, ¿ya? El seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno del ángulo es igual al cateto continuo o adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es la única que se puede disparar, digamos, en el valor Y a más de 1. Entonces, la amplitud es el valor máximo de la señal en la ordenada, frecuencia representada, que representa la cantidad de ciclos o número de veces que la gráfica se repite en un ángulo de 360 grados en la abscisa. Ya, para los que han visto electricidad en algún minuto, esto representa la señal sinusoidal, la corriente alterna. Esto es con lo que se representa el ciclo, digamos, del positivo al negativo, y se va definiendo cuál es la amplitud. La amplitud es el alto en el eje Y. La longitud es la distancia entre, digamos, el eje Y hacia la derecha, hacia la izquierda, y de esa manera yo puedo determinar. ¿Desde qué punto lo tengo que medir? Desde el punto más alto o el punto más bajo. Por ejemplo, desde de la cresta, como lo llaman acá, o del valle. Por ejemplo, esto si estuviera en el punto 2 hasta el 1, tengo que decir, esto tiene una longitud, perdón, una longitud de 1, y esta tiene, por ejemplo, esta frecuencia tiene una amplitud de 1 y una longitud que está entre del 0 a los 2 pi, ¿ya? Entre los 2 pi y el pi negativo. Pero acá lo tenemos mejor, desde el 0 hasta un pi. Entonces siempre traten de buscar un ciclo o una frecuencia, siempre tiene que hacer un recorrido completo, tiene que generar, digamos, esta forma. O sea, yo le tendría que completar esto de acá abajo. Me quedó chueco. Ahí. ¿Cómo lo puedo ver entonces? Tengo que dibujar la vuelta completa. Puede ser así, como ustedes quieran. En este caso está bien detalladito. Eso es un ciclo completo, una frecuencia completa. Entonces, para el caso del periodo, es el tiempo necesario para completar un círculo. O sea, supongamos que acá estuviera el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Por inventar algo, este ciclo requiere de un tiempo de 7 para completar el ciclo completo. Esto, como les estaba diciendo, es algo más conceptual, ¿ya? Porque van a aparecer algún par de preguntas por ahí. Es como simplemente mirar esta imagen y identificar qué es lo que hace falta en la señal, ¿ya? Para identificar su amplitud o la longitud, simplemente tengo que identificar cuál es el segmento, ¿cierto? Esta vuelta completa del ciclo, la altitud, la amplitud se la damos por el eje Y y la longitud por el eje X. Ya.
La frecuencia. Es que la frecuencia te la va diciendo la cantidad de repeticiones. ¿Ya? Entre un, por ejemplo, acá, si no me equivoco, dame un segundito. Creo que aparecía uno. El otro creo que había. Por ejemplo, acá había uno que te decía la frecuencia. La frecuencia es simplemente esto. ¿Ya? Digamos, el ciclo es la cantidad de veces que se va repitiendo de derecha a izquierda. O perdón, de izquierda a derecha, o bueno, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, según el eje que lo vamos viendo. En este caso, por ejemplo, la amplitud es de 1 a 2, el periodo es de 360 porque cumple el ciclo completo. ¿Ya? Para saber cuál es el periodo, hay que ver si la señal es completa continuamente, siempre. Porque, por ejemplo, si tuviéramos una señal que hiciera este comportamiento, ahí no cumple con eso. Es como, por ejemplo, puede ser medio ciclo, un cuarto de ciclo. Si hiciera esa amplitud, nada más, ahí tenemos medio ciclo. Eso sería un periodo de 180 grados respecto de un círculo completo, que tiene los 360. En este caso, esta señal, al cumplir la vuelta completa y continuar, tiene un periodo de 360 grados porque sigue girando, digamos, sobre su forma. La amplitud es de 2 y la frecuencia será de 1. Bueno, acá está como medio raro anotado, ¿ya? Pero si de hecho ustedes revisan estos parámetros que están aquí y hacen la resta, les va a dar 1. Ahora, de todas maneras, igual les voy a buscar un par de videos para poder complementar esto, ¿ya? En caso que queden con alguna duda. Chicos, ya son 20 para las 11, no les quiero quitar más tiempo. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. ¿Voy a tener la grabación?